Hola, yo soy Alma y en esta clase de literatura hablaremos sobre la innovación en la literatura. Hablaremos de las vanguardias, tanto en Europa como en México y Latinoamérica. Recordemos que antes de las vanguardias artísticas, el arte del realismo era el que predominaba y pretendía retratar la forma más fidedigna de la sociedad y la vida de los seres humanos, sus acciones, sus pensamientos y sus sentimientos. A principios del siglo XX, y con el uso más cotidiano de la fotografía, junto con los movimientos de vanguardia en la pintura, también surgen escritores que cambian totalmente la forma de concebir la literatura y se separan del realismo. Algunos de estos escritores son Franz Kafka, Marcel Proust y James Joyce. Ellos rompen con los esquemas establecidos de la literatura anterior. Primero, cambian el narrador omnisciente y dan paso a un narrador parcial y subjetivo. Segundo, rompen con la ilusión de la verdad. Tercero, rompen con el tiempo literario lineal y le dan una estructura distinta. En cuarto lugar, dan un lugar a la imaginación y a los acontecimientos incomprensibles dentro de los sueños. Quinto, hacen que los géneros literarios, la poesía, la narrativa y el drama se trastoquen y se confundan. Sexto, en todas estas obras hay un monólogo interior, el cual cobra muchísima importancia. Séptimo, los personajes dejan de ser héroes y se convierten en antihéroes anónimos, víctimas de una sociedad absurda y consumista. Y 8, hay un interés en los cuestionamientos existenciales y filosóficos del ser humano. ¿Y qué pasa en México y en el resto de Latinoamérica? Bueno, ahí la innovación literaria se manifiesta en el realismo mágico. Los escritores latinoamericanos buscan formas nuevas de escribir y crean un movimiento conocido como el boom latinoamericano. Este movimiento se da ampliamente en la narrativa, pero también en la poesía y en el drama. Los ojos de todo el mundo se tornan hacia América Latina por su peculiar forma de ver el mundo y exponerlo en la palabra escrita. Destacan los escritores Octavio Paz, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, entre muchos otros. Ahora vamos a poner el ejemplo de la innovación en la poesía y tomaremos al poeta mexicano Efraín Huerta. Efraín Huerta es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Su vitalidad expresiva lo convierten en un poeta de ruptura. Efraín Huerta no duda en utilizar las técnicas vanguardistas en forma magistral, creando espacios que no habían sido descubiertos. Una expresión poética de la impureza. Efraín Huerta era un poeta rebelde cuya obra recupera cada vez más la fuerza expresiva al paso del tiempo. Su poesía tuvo muchas vertientes y nos ofrece innumerables lecturas por su contrastante ruptura con los moldes. Utiliza mucho humor en sus poemas y también utiliza poemas de contenido social. Él crea un subgénero al que llama poemínimos, donde además de buscar la fuerza poética en breves palabras, recupera la cultura popular y el verso libre. Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Por ahora, no puedo ir a San Miguel de Allende. No tengo ni para el paisaje. El que esté libre de influencia, que tire la primera metáfora. Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Ahora hablaremos de la innovación en la narrativa y pondremos como ejemplo al autor guatemalteco Augusto Monterroso. Augusto Monterroso retomó uno de los subgéneros narrativos más antiguos, la fábula. También fortaleció el cuento y se especializó en el microrrelato. Aunque mucha de su obra narrativa transita entre un género y el otro,
siempre fue considerado un innovador. La sátira siempre está presente en su obra, así como la crítica social con mucho humor. Conocedor de la naturaleza humana, Monterroso la retrata en su literatura con imaginación y amargura. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe, bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Ahora hablaremos de la innovación literaria en el texto dramático, y para ello hablaremos del autor Emilio Carballido. Emilio Carballido es un autor de teatro mexicano que desarrolló un teatro con rasgos costumbristas, populares y siempre con crítica social y temas controversiales, como por ejemplo la vida de las mujeres. Desdibujó la frontera del teatro culto y del teatro popular. Para él el teatro es solo un arte y forma de expresión, y no sirve para educar, sino para transmitir y compartir emociones. El tono de Emilio Carballido fue siempre crítico, expresivo y humorístico. Pretende crear un mundo alterno donde critica la sociedad, dando alternativas mucho más humanas y cordiales. ¿Qué estás escribiendo? El número. Esto no se va a quedar así. Ay, Mario, vámonos. No faltaba más. Vamos a sentarnos. Ay, pero Mario... Vamos a sentarnos, no somos unos niños, ¿no? No hay por qué huir. Mejor vámonos. No, el que huye es porque debes. Siéntate. Bueno, como quieras. ¿No quieres ir al cine? No, tengo que llegar temprano. ¿Cómo sigue tu mamá? Pues mejor, pero la casa la pone de malas. ¿Hay tanto ruido? ¿Sí? Como tenemos abajo el mercado, en el sanatorio estaba más a gusto, pero no podíamos visitarla, solo una vez por semana. Ya estaba muy triste la pobre. Pobrecita. Mario, ay, deja de besarme así, ese brazo. Ay, qué barbaridad, ya, quietecito. Hace calor, ¿no? Un poco. Julio es así, llueve, calor, llueve. Ay, la tarde está linda. ¿Y esas ventanas encendidas? ¿Hay gente trabajando? Figúrate, se han de sentir horrible. Se lo merecen. No hacen nunca nada. Deberían estarse ahí las 24 horas. Sí, claro. Se trabaja tanto en las tardes, no puede uno hacer nada. Viendo anochecer afuera y el jardín allí abajo. En el último piso se ve salir la luna y uno pegado a la máquina o a las listas. Ya me ha tocado, pobrecitos. Todo el mundo debería de salir, caminar, respirar. Ven, vamos a caminar un rato. Si te gustaron estos autores, busca más acerca de su vida y de su obra. Y nos vemos pronto para otra clase de literatura.